Un hombre camina por las calles de Argel bajo el sol implacable del mediodía. No busca sombra. No acelera el paso para escapar del calor asfixiante. Simplemente acepta que el sol existe, que él existe y que entre ambos no hay reconciliación posible. Esta escena, aparentemente trivial, contiene toda la filosofía de Albert Camus, la comprensión devastadora de que el universo permanece eternamente silencioso ante nuestras preguntas más urgentes, y que esta ausencia de respuestas no es una tragedia sino simplemente la condición humana que debe ser abrazada sin ilusiones consoladoras. Camus nunca se consideró filósofo en el sentido académico tradicional. Soy un artista, declaraba constantemente, rechazando las etiquetas que otros intentaban imponerle. Esta resistencia no era modestia sino precisión conceptual. Había comprendido que las verdades más profundas sobre la existencia humana no emergen de sistemas teóricos abstractos sino de la experiencia vivida, observada con la claridad implacable que solo proporciona el sol mediterráneo de su infancia argelina. Esta geografía no era meramente decorativa en su pensamiento sino fundamental para su comprensión de lo que llamaría filosofía del mediodía, la claridad brutal que no permite sombras. Donde esconder ilusiones cómodas. El sol africano había forjado una sensibilidad que veía la realidad sin filtros románticos, reconociendo simultáneamente la belleza y la indiferencia del mundo natural. De esta claridad geográfica emergería una comprensión filosófica que desafiaría tanto el optimismo racionalista como el pesimismo nihilista de su época. Camus había reconocido que la condición humana es fundamentalmente absurda. Existimos como seres que buscan significado en un universo que no ofrece ninguno. Pero donde otros veían motivo para desesperación o escape hacia consolaciones religiosas, él encontró la base para una nueva forma de heroísmo cotidiano. Sus personajes más memorables encarnan esta respuesta heroica al absurdo: Mersault, que se niega a mentir sobre sus emociones incluso cuando la honestidad lo condena; el Dr. Rieux, que combate la peste sin esperanza de victoria definitiva; Sísifo, que encuentra alegría en su tarea eterna e inútil. Todos comparten la capacidad de continuar actuando sin garantías de que sus acciones tengan significado cósmico. Esta filosofía práctica emergía de experiencias biográficas concretas que habían formado su perspectiva desde temprana edad: la muerte de su padre cuando él tenía apenas un año. La pobreza de su infancia en los barrios populares de Argel, su batalla contra la tuberculosis que amenazó constantemente su vida. Pero también de experiencias de belleza mediterránea que le enseñaron que la existencia podía ser simultáneamente absurda y preciosa. Sus insights sobre la condición humana adquieren urgencia particular en una época caracterizada por crisis de significado masivas, pérdida de fundamentos tradicionales de autoridad, y búsqueda desesperada de certezas absolutas que puedan orientar la acción. Camus ofrece una tercera vía que evita tanto la desesperación nihilista como el fanatismo ideológico: la revuelta lúcida que acepta la ausencia de garantías pero se niega a capitular ante la resignación. Si buscas entretenimiento superficial, no te suscribas a este canal. Pero si buscas contenido de verdadero valor, suscríbete, apaga las luces y adentrémonos en la mente de Albert Camus. Capítulo 1. El divorcio entre hombre y mundo. Una mañana de enero de 1940, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Belcourt donde había crecido, Albert Camus experimentó lo que describiría como la revelación más fundamental de su vida intelectual. No fue una experiencia mística sino un momento de claridad devastadora, la comprensión súbita de que existía una separación irreducible entre las necesidades más profundas del ser humano y la indiferencia absoluta del mundo que habitamos. Esta percepción, que denominaría el divorcio entre hombre y mundo, no era simplemente una observación filosófica abstracta sino el reconocimiento de una condición existencial que afecta a todo individuo consciente. La metáfora del divorcio capturaba perfectamente la naturaleza de esta separación porque sugería que había existido previamente una unión que ahora estaba rota.
Durante la infancia y en ciertas culturas tradicionales, los seres humanos experimentan una sensación de pertenencia natural al mundo, una armonía espontánea entre sus deseos y su ambiente. Pero el desarrollo de la conciencia reflexiva inevitablemente destruye esta unidad primitiva, revelando que el universo opera según leyes que son completamente ajenas a las aspiraciones humanas de significado, justicia y permanencia. Esta ruptura se manifiesta inicialmente como extrañeza, los objetos familiares súbitamente parecen ajenos, las rutinas cotidianas pierden su sentido automático. Las relaciones sociales se revelan como construcciones artificiales mantenidas por acuerdo tácito más que por necesidad natural. Es el momento en que una persona se despierta un día y reconoce que ha estado viviendo como actor en una obra cuyo guión no comprende y cuyo director permanece invisible. La experiencia del divorcio puede ser desencadenada por eventos específicos, la muerte de un ser querido que revela la fragilidad fundamental de todos los vínculos humanos, una enfermedad que demuestra la vulnerabilidad del cuerpo que habíamos considerado como extensión natural de nuestra voluntad, o simplemente un momento de reflexión donde reconocemos que nuestras actividades más importantes no tienen justificación última más allá de la costumbre o la necesidad de supervivencia. Para Camus, esta revelación había llegado a través de múltiples experiencias convergentes. Su diagnóstico temprano de tuberculosis lo había confrontado brutalmente con su propia mortalidad, eliminando cualquier ilusión de que el futuro era una posesión garantizada. La pobreza de su infancia en los barrios marginales de Argel le había enseñado que el mundo natural, por hermoso que fuera, permanecía completamente indiferente al sufrimiento humano. Las muertes de compañeros durante la Segunda Guerra Mundial habían demostrado que la historia no se desarrolla según principios morales comprensibles. Pero lo más perturbador de la experiencia del divorcio no era simplemente el reconocimiento intelectual de la indiferencia cósmica, sino la forma en que esta comprensión transformaba retroactivamente toda experiencia previa. Los momentos de felicidad recordados comenzaban a parecer ilusorios, basados en ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la condición humana. Las esperanzas futuras se revelaban como proyecciones arbitrarias sobre un universo que no había prometido nada. Esta transformación de perspectiva creaba lo que Camus identificaba como la tentación del suicidio. Si la existencia humana carece de fundamento objetivo y todo esfuerzo termina en la muerte, ¿por qué prolongar una experiencia que es fundamentalmente absurda? Esta pregunta no era retórica sino el problema filosófico más urgente que cualquier persona consciente debía resolver antes de poder continuar viviendo auténticamente. Sin embargo, la genialidad de Camus residía en su comprensión de que el divorcio entre hombre y mundo, aunque doloroso, también creaba posibilidades que no existían durante periodos de unidad ilusoria. La separación de expectativas cósmicas liberaba a los individuos de la necesidad de justificar sus acciones ante tribunales imaginarios de autoridad absoluta. La ausencia de significado impuesto desde afuera creaba espacio para la creación de significado humano auténtico. El reconocimiento del divorcio también generaba una forma específica de solidaridad entre aquellos que habían atravesado esta experiencia. Las personas que habían perdido la inocencia cósmica podían relacionarse con mayor honestidad porque ya no necesitaban mantener las ficciones consoladoras que protegen a aquellos que aún no han reconocido su situación fundamental. Esta solidaridad de los desilusionados se convertía en base para formas de comunidad más auténticas que aquellas basadas en ilusiones compartidas. La metáfora del divorcio también sugería que, aunque la reconciliación con el mundo tal como es podría ser imposible, era posible desarrollar nuevas formas de relación que no dependieran de la armonía perfecta. Los divorciados pueden aprender a coexistir civilizadamente sin pretender que sus diferencias fundamentales han sido resueltas. Similarmente, los seres humanos pueden aprender a vivir en un mundo indiferente sin negar su indiferencia ni sucumbir a la desesperación. Pero ¿cómo puede transformarse este reconocimiento del divorcio fundamental en una base para la acción constructiva en lugar de la parálisis nihilista? Capítulo 2. La revuelta de Sísifo.
Encontrando alegría en el eterno fardo en los acantilados de Tipasa, frente al Mediterráneo que había moldeado su sensibilidad desde la infancia, Camus concibió la imagen más poderosa de toda su filosofía, la visión de Sísifo descendiendo la montaña después de ver rodar su piedra hacia el abismo, no con desesperación sino con una sonrisa apenas perceptible. Esta transformación del mito griego más desesperanzador en símbolo de triunfo humano no emergió de optimismo ingenuo sino de una comprensión radical sobre cómo la conciencia puede transformar incluso las situaciones más aparentemente derrotistas. El Sísifo tradicional representa la futilidad absoluta, condenado por los dioses a empujar eternamente una roca hasta la cima de una montaña, sabiendo que cada día la piedra rodará hacia abajo y deberá comenzar nuevamente. Para la mentalidad convencional, esta es la imagen perfecta del sinsentido cósmico, la demostración de que el universo puede imponer sufrimientos que no sirven ningún propósito constructivo. Pero Camus había reconocido una posibilidad que escapaba tanto a los antiguos como a sus contemporáneos, la capacidad de Sísifo para transformar su castigo en afirmación. La clave de esta transformación reside en lo que sucede durante el descenso. Mientras Sísifo camina montaña abajo para recuperar su piedra, experimenta un momento de libertad relativa donde puede contemplar su situación sin la presión inmediata de la tarea. En este intervalo crucial, puede elegir cómo relacionarse con su destino, puede lamentarse por la injusticia de su condición, puede refugiarse en fantasías sobre un futuro diferente, o puede aceptar completamente su situación y encontrar en ella oportunidades para formas inesperadas de satisfacción. La elección que Camus atribuye a su Sísifo es radical. Acepta su tarea no con resignación pasiva sino con afirmación activa. Reconoce que empujar la piedra es lo que debe hacer, pero esta aceptación lo libera de la necesidad de justificar cósmicamente su actividad. No necesita que los dioses aprueben su trabajo ni que la piedra permanezca arriba para siempre. La satisfacción emerge del acto mismo de empujar, de la aplicación completa de sus capacidades a la tarea que tiene ante sí. Esta perspectiva transforma radicalmente la experiencia del esfuerzo repetitivo que caracteriza gran parte de la vida humana. Las actividades que parecían vacías cuando se evaluaban en términos de resultados permanentes adquieren dignidad cuando se aprecian como expresiones de capacidades humanas específicas. El trabajador que realiza tareas aparentemente insignificantes, el padre que enfrenta responsabilidades que nunca terminan, el artista que crea belleza en un mundo donde nada dura para siempre, todos pueden encontrar en el ejemplo de Sísifo un modelo para transformar obligación en elección. Pero Camus era cuidadoso de distinguir entre la alegría auténtica de Sísifo y formas de consolación ilusoria que simplemente enmascaran la realidad de la situación. Sísifo no se engaña creyendo que su piedra eventualmente permanecerá en la cima. No racionaliza su castigo como parte de un plan divino benevolente. No espera recompensas futuras que compensarán sus esfuerzos presentes. Su alegría emerge precisamente de haber abandonado todas estas formas de escape mental. La revolución psicológica que Camus propone consiste en reconocer que la búsqueda de justificaciones externas para nuestras actividades es lo que las convierte en cargas insoportables. Cuando empujamos piedras porque los dioses nos obligan, somos esclavos. Cuando empujamos piedras porque elegimos hacerlo, nos convertimos en colaboradores de nuestro propio destino. Esta colaboración no cambia las circunstancias externas pero transforma completamente su significado experiencial. La imagen de Sísifo feliz también revela algo crucial sobre la naturaleza de la felicidad auténtica. No depende de la consecución de objetivos específicos sino de la calidad de atención que traemos a cualquier actividad. Sísifo puede experimentar satisfacción genuina en el esfuerzo físico de empujar, en la contemplación de paisajes que ve durante su trabajo, en el desarrollo de técnicas más eficientes para mover su piedra, incluso en la experiencia estética de observar cómo la roca rueda perfectamente hacia el abismo. Esta comprensión tenía implicaciones profundas para cómo evaluar las actividades cotidianas que constituyen la mayoría de cualquier vida humana.
En lugar de diferir la satisfacción hasta que se alcancen metas futuras, era posible encontrar formas inmediatas de gratificación en procesos que previamente habían parecido meramente instrumentales. El estudiante podía disfrutar el acto de aprender sin obsesionarse por calificaciones. El trabajador podía encontrar satisfacción en la calidad artesanal sin depender de reconocimiento externo. Sin embargo, la revolución de Sísifo también requería una forma específica de coraje, la disposición a actuar sin garantías de que la acción produzca resultados duraderos. Este coraje no era heroísmo dramático, sino la valentía cotidiana de continuar empujando piedras en un universo que no ha prometido que tales esfuerzos tengan importancia cósmica. Pero ¿cómo puede distinguirse esta aceptación alegre del destino de formas patológicas de resignación que simplemente enmascaran desesperación profunda? Capítulo 3. El absurdo como único problema filosófico serio en el Café de Flore, durante una tarde de octubre de 1942, mientras París vivía bajo la ocupación alemana y cada decisión cotidiana podía tener consecuencias mortales, Camus escribió en su cuaderno una frase que resumía años de reflexión: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Esta declaración no emergía de depresión personal, sino de la comprensión de que todas las demás cuestiones filosóficas se volvían irrelevantes si no se resolvía primero esta interrogante básica sobre la legitimidad de continuar existiendo. El planteamiento era implacable en su lógica: si la existencia carece de fundamento objetivo y termina inevitablemente en la muerte, si nuestras acciones más nobles pueden ser igualmente válidas o inválidas desde una perspectiva cósmica, entonces cualquier persona consciente debe explicar por qué elige prolongar una experiencia que no ofrece garantías de significado. Esta no era una pregunta retórica, sino el desafío intelectual más urgente que debía resolver cualquier individuo que hubiera reconocido la condición absurda de la existencia humana. El absurdo, tal como lo definía, no es una propiedad inherente del mundo ni tampoco una característica de la mente humana considerada aisladamente. Es la relación específica que emerge cuando la necesidad humana de significado racional se confronta con el silencio irracional del universo. Los seres humanos buscan respuestas claras a preguntas sobre propósito, justicia y permanencia, pero el mundo responde únicamente con hechos brutos que no satisfacen estas necesidades interpretativas. Esta confrontación produce lo que Camus denominaba el sentimiento de lo absurdo, una experiencia de extrañeza y desconexión que puede ser desencadenada por eventos aparentemente triviales. Una persona puede experimentar absurdidad al reconocer súbitamente que su rutina diaria carece de justificación última, al observar que las actividades que considera importantes son ignoradas completamente por el universo físico, o al comprender que sus valores más profundos no corresponden a ninguna estructura objetiva de la realidad. Pero lo crucial del análisis camusiano era su insistencia en que el absurdo no debe ser resuelto a través de escape hacia consolaciones ilusorias. Las respuestas tradicionales a la condición absurda, ya fueran religiosas, filosóficas o políticas, funcionaban como formas de suicidio intelectual que evitaban confrontar honestamente la situación humana. La fe religiosa proporcionaba esperanzas de significado trascendente que no podían ser verificadas empíricamente. Los sistemas filosóficos construían edificios racionales que pretendían explicar lo que fundamentalmente permanecía inexplicable. Las ideologías políticas prometían futuros utópicos que justificarían retroactivamente el sufrimiento presente. Todas estas respuestas, aunque psicológicamente comprensibles, representaban traiciones a la lucidez que había hecho posible el reconocimiento inicial del absurdo. Aceptar el absurdo como condición permanente requería una forma específica de coraje intelectual que resistía la tentación de fabricar certezas artificiales para aliviar la incomodidad de la incertidumbre fundamental. La alternativa que Camus proponía no era nihilismo, sino lo que denominaba pensamiento absurdo,
Una forma de conciencia que mantiene simultáneamente la claridad sobre la condición humana y la determinación de vivir plenamente dentro de esta condición. Este pensamiento opera a través de tres consecuencias que se derivan lógicamente del reconocimiento del absurdo: mi revuelta, mi libertad y mi pasión. La revuelta absurda consiste en la negativa a aceptar la condición humana como justificación para la resignación pasiva. Aunque reconoce que el universo permanece indiferente a las aspiraciones humanas, se niega a permitir que esta indiferencia limite las posibilidades de experiencia y creación. Es una forma de desafío que no espera victoria definitiva, pero que mantiene su resistencia como afirmación de dignidad humana. La libertad absurda emerge del reconocimiento de que la ausencia de fundamentos absolutos para los valores significa que los individuos deben asumir responsabilidad completa por sus elecciones sin poder refugiarse en autoridades externas que justifiquen sus decisiones. Esta libertad es simultáneamente liberadora y aterrorizante porque elimina todas las excusas para la inacción, pero también todas las garantías sobre las consecuencias de la acción. La pasión absurda se manifiesta como intensificación de la experiencia vivida que resulta del reconocimiento de que la vida es finita y no se repetirá. Quien ha comprendido verdaderamente el absurdo no puede tratar sus experiencias como ensayos para una vida mejor futura, sino que debe extraer el máximo valor de cada momento presente. Pero ¿cómo se manifiesta concretamente esta filosofía absurda en la vida de individuos específicos que deben tomar decisiones prácticas sobre amor, trabajo y responsabilidades sociales? Capítulo 4. Mersault, el antihéroe de la autenticidad, en las primeras páginas de El extranjero, escritas en los cafés de Montparnasse durante el invierno de 1940, Camus creó el personaje más perturbador y revolucionario de toda la literatura francesa, Mersault, un hombre que se niega sistemáticamente a mentir sobre sus emociones incluso cuando la honestidad lo conduce inexorablemente hacia su destrucción social. Esta creación no surgió de experimentación literaria caprichosa, sino de la necesidad de dramatizar cómo se comportaría un individuo que hubiera interiorizado completamente las implicaciones del pensamiento absurdo en sus relaciones cotidianas con otros seres humanos. Mersault desafía todas las expectativas narrativas convencionales porque no es ni héroe tradicional ni villano comprensible. Es simplemente un hombre que ha perdido la capacidad de fingir emociones que no siente genuinamente. Cuando su madre muere, no exhibe el dolor dramático que la sociedad espera de un hijo enlutado porque no experimenta tal dolor. Cuando mata a un hombre en la playa bajo el sol agobiante de Argel, no ofrece justificaciones morales elaboradas porque reconoce que su acto surgió de circunstancias fortuitas más que de decisiones éticas conscientes. Esta honestidad implacable lo convierte en figura profundamente amenazante para el orden social que depende de que los individuos representen roles emocionales específicos independientemente de si tales emociones corresponden a su experiencia interna real. Mersault revela, a través de su simple negativa a actuar según expectativas sociales, hasta qué punto la vida civilizada está construida sobre mentiras piadosas que todos acuerdan mantener para preservar la ilusión de que existe significado compartido en rituales colectivos. El genio literario de Camus consistió en mostrar cómo esta autenticidad radical es percibida por otros no como virtud sino como monstruosidad. Durante su juicio, Mersault es condenado tanto por su crimen como por su incapacidad de demostrar remordimiento apropiado. Los jueces y el público no pueden tolerar a alguien que se niega a participar en la ficción colectiva de que las emociones humanas se ajustan automáticamente a las demandas de situaciones sociales específicas. Su relación con Marie ilustra perfectamente esta dinámica. Cuando ella le pregunta si la ama, él responde honestamente que la palabra amor no significa nada para él, pero que probablemente no la ama. Cuando le pregunta si se casaría con ella, acepta con indiferencia porque el matrimonio le parece igualmente arbitrario que cualquier otra decisión. Esta honestidad, que podría interpretarse como crueldad, en realidad representa una forma superior de respeto.
Se niega a ofrecer a Marie las mentiras reconfortantes que la sociedad considera expresiones apropiadas de afecto. La característica más perturbadora de Mersault es su relación con el tiempo y la causalidad. No organiza su experiencia en narrativas coherentes que conecten pasado, presente y futuro a través de cadenas de propósito y significado. Vive en un presente perpetuo donde cada momento surge de circunstancias inmediatas más que de planes a largo plazo o remordimientos sobre decisiones anteriores. Esta temporalidad absurda refleja su comprensión inconsciente de que la vida carece de desarrollo teleológico hacia objetivos que le proporcionen significado retrospectivo. Sin embargo, Camus era cuidadoso de no presentar a Mersault como modelo ideal para imitar. Su autenticidad tiene consecuencias sociales devastadoras que la mayoría de las personas no estarían dispuestas a aceptar. Su honestidad radical lo aísla de conexiones humanas profundas y ultimately lo conduce hacia la ejecución. La novela sugiere que la sociedad no puede funcionar si todos adoptaran su nivel extremo de transparencia emocional, pero Mersault sí ofrece algo valioso: la demostración de que es posible vivir sin las consolaciones habituales que la mayoría de las personas consideran indispensables. No necesita creer que su vida tiene propósito cósmico, que sus emociones están justificadas por razones objetivas o que sus decisiones se basan en principios morales absolutos. Esta independencia de justificaciones externas le proporciona una forma específica de libertad que es inaccesible para aquellos que dependen de validación social constante. La evolución de Mersault durante sus últimos días en prisión revela otra dimensión de su carácter que había permanecido latente durante la mayor parte de la novela. Enfrentando la muerte inminente, experimenta algo parecido a la iluminación, reconoce que el mundo es tierno e indiferente como él mismo, y esta recognition le proporciona una forma inesperada de paz. No ha encontrado significado en su existencia, pero ha encontrado algo igualmente valioso: la capacidad de aceptar la existencia tal como es. Pero ¿puede esta aceptación radical de la condición absurda proporcionar orientación práctica para individuos que deben tomar decisiones sobre cómo responder al sufrimiento colectivo y la injusticia social? Capítulo 5. La peste como metáfora de la condición humana durante los meses de confinamiento que siguieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Camus se encontraba separado de su esposa y atrapado en un hotel de provincias francesas, concibió la alegoría más poderosa de toda su obra: una ciudad cerrada por una epidemia de peste que obliga a sus habitantes a confrontar verdades sobre la existencia humana que normalmente permanecen ocultas bajo la rutina de la vida cotidiana. Orán, la ciudad argelina que eligió como escenario, se convierte en microcosmos de la condición humana universal donde los personajes no pueden escapar hacia distracciones habituales y deben elegir cómo responder ante el sufrimiento arbitrario e inevitable. La peste no es simplemente una enfermedad sino la manifestación concreta del absurdo: llega sin explicación, mata sin discriminación moral, y desaparece tan misteriosamente como había aparecido. Su presencia elimina todas las ilusiones consoladoras sobre justicia cósmica, progreso inevitable o significado inherente en el sufrimiento humano. Las víctimas no son seleccionadas según sus virtudes o pecados sino según la lógica ciega de la transmisión bacteriológica que no reconoce diferencias entre santos y criminales. La ciudad cerrada crea condiciones experimentales perfectas para observar cómo diferentes tipos de personalidades responden cuando se eliminan las escapatorias habituales. Algunos habitantes se refugian en negación, continuando sus rutinas como si la peste fuera una inconveniencia temporal que pronto sería resuelta por autoridades competentes. Otros sucumben a formas diversas de desesperación, pánico, resignación fatalista o búsqueda frenética de placeres inmediatos antes de la muerte probable. Pero Camus estaba particularmente interesado en aquellos personajes que desarrollan lo que podríamos llamar respuestas heroicas al absurdo, formas de acción que mantienen dignidad humana sin depender de garantías sobre resultados exitosos. Estos héroes absurdos no combaten la peste porque esperan derrotarla definitivamente sino porque la lucha misma afirma valores humanos que trascienden las circunstancias específicas que la motivaron.
La peste también revela cómo las crisis extremas pueden generar solidaridades auténticas que habían sido imposibles durante periodos de normalidad social. Cuando todos los habitantes enfrentan la misma amenaza arbitraria, las divisiones artificiales de clase, educación o ideología política se vuelven irrelevantes comparadas con la necesidad común de preservar vida y dignidad humanas. Esta solidaridad no surge de sentimentalismo sino del reconocimiento práctico de que el sufrimiento individual es inseparable del sufrimiento colectivo. Sin embargo, la alegoría también examina los límites y peligros de diferentes respuestas al absurdo colectivo. Algunas personalidades utilizan la crisis como oportunidad para imponer sus visiones particulares sobre cómo debería organizarse la sociedad, transformando la lucha legítima contra el mal concreto en cruzadas ideológicas que crean nuevas formas de sufrimiento. Otros desarrollan adicción psicológica al estado de emergencia que les proporciona propósito claro, resistiéndose subconscientemente al retorno de condiciones normales que requerirían encontrar significado en actividades menos dramáticas. La dimensión temporal de la peste resulta particularmente reveladora sobre la naturaleza de la esperanza y la desesperación. Durante las primeras semanas, los habitantes mantienen optimismo sobre el final próximo de la epidemia. Gradualmente, conforme la peste se prolonga indefinidamente, deben aprender a vivir en un presente perpetuo donde el futuro se ha vuelto incalculable. Esta adaptación forzada a la incertidumbre temporal reproduce la condición existencial permanente de todos los seres humanos, que viven en un universo donde no existen garantías sobre la duración o el propósito de sus vidas. Camus utiliza la peste para explorar también las relaciones complejas entre individualismo y responsabilidad social. Los personajes deben decidir si priorizan su supervivencia personal o si asumen riesgos para ayudar a otros, pero esta decisión no puede basarse en cálculos racionales sobre probabilidades de éxito. Quien elige ayudar lo hace sabiendo que sus esfuerzos podrían resultar inútiles y que podría convertirse en víctima de la misma enfermedad que intenta combatir. La estructura narrativa de la novela refleja esta incertidumbre fundamental. Está narrada desde la perspectiva de un cronista que registra eventos sin pretender comprender su significado último. Este narrador no ofrece interpretaciones definitivas sobre por qué ocurrió la peste o qué lecciones deberían extraerse de la experiencia. Simplemente documenta cómo diferentes individuos respondieron ante circunstancias que desafiaron todos sus marcos habituales de comprensión. Pero como distingue Camus entre formas auténticas de heroísmo absurdo y manifestaciones de fanatismo o narcisismo que se disfrazan como servicio desinteresado a la humanidad, capítulo 6. Dr. Rieux y la ética de la acción sin esperanza en los pasillos del hospital de Oran, mientras los cadáveres se acumulaban en los corredores y las autoridades sanitarias reconocían finalmente su impotencia ante la epidemia. El Dr. Bernard Rieux tomó una decisión que definiría todo el marco ético de la filosofía camusiana. Continuaría tratando pacientes sabiendo que la mayoría moriría, organizaría equipos de voluntarios consciente de que sus esfuerzos podrían resultar inútiles, y mantendría su compromiso médico sin esperanza de victoria definitiva sobre la enfermedad. Esta elección no surgía de heroísmo tradicional ni de fe en el progreso sino de algo más fundamental, la comprensión de que la acción moral auténtica no puede depender de garantías sobre sus resultados. Rieux encarna la respuesta madura al reconocimiento del absurdo, acepta completamente que el universo es indiferente al sufrimiento humano, pero esta aceptación no lo conduce hacia la inacción sino hacia una forma específica de compromiso que Camus denominaba ética sin esperanza. Esta ética no busca justificaciones trascendentes para el comportamiento moral ni espera recompensas cósmicas por la virtud. Actúa simplemente porque la acción misma afirma valores humanos que conservan su validez independientemente de las circunstancias externas que los rodean. La característica más notable de Rieux es su rechazo sistemático del heroísmo dramático y la retórica elevada sobre sus motivaciones. Cuando otros personajes intentan elogiarlo como santo o héroe, responde invariablemente que está haciendo simplemente su trabajo como médico.
Esta modestia no es falsa humildad sino precisión conceptual. Reconoce que sus acciones emergen de decisiones prácticas sobre cómo responder a circunstancias específicas más que de principios morales abstractos que pretenden validez universal. Su práctica médica durante la peste ilustra perfectamente cómo funciona la ética absurda en situaciones concretas. No puede curar la mayoría de sus pacientes, no comprende por qué algunos sobreviven mientras otros mueren, no tiene teorías consoladoras sobre el propósito del sufrimiento que presencia diariamente. Sin embargo, continúa aplicando tratamientos que frecuentemente resultan inefectivos, organizando equipos sanitarios que operan con recursos insuficientes, y manteniendo rutinas médicas que pueden parecer rituales vacíos ante la magnitud de la crisis. Esta persistencia sin esperanza requiere una forma específica de fortaleza psicológica que trasciende tanto el optimismo como el pesimismo. Rieux no se engaña creyendo que derrotará definitivamente la peste, pero tampoco permite que la conciencia de la futilidad última lo paralice. Ha desarrollado lo que podríamos llamar realismo activo, la capacidad de percibir con claridad las limitaciones de cualquier acción individual sin que esta claridad disminuya su compromiso con actuar dentro de tales limitaciones. Su relación con otros personajes revela dimensiones adicionales de esta ética sin esperanza. Colabora efectivamente con individuos cuyas motivaciones difieren radicalmente de las suyas. Tarrow busca santidad laica, Grant persigue perfección artística, Rambert inicialmente solo quiere escapar para reunirse con su amante. Rieux no exige que todos compartan sus razones para luchar contra la peste, le basta con que coincidan en la acción práctica independientemente de sus justificaciones teóricas. Esta tolerancia hacia la diversidad motivacional refleja su comprensión de que la solidaridad auténtica no puede basarse en consenso ideológico sino en reconocimiento compartido de responsabilidades concretas ante situaciones específicas. Diferentes personas pueden llegar a conclusiones similares sobre qué hacer a través de caminos intelectuales completamente diversos, y esta diversidad fortalece en lugar de debilitar los esfuerzos colectivos. La ética de Rieux también se caracteriza por su rechazo de la violencia como método para combatir el mal. Lucha contra la peste utilizando medios que son proporcionados a la naturaleza del problema, medicina, organización sanitaria, cuidado personal a las víctimas. No busca enemigos humanos a quienes culpar por la epidemia ni desarrolla fantasías sobre soluciones dramáticas que eliminarían permanentemente la posibilidad de futuras crisis similares. Esta moderación en los medios refleja su comprensión de que los males fundamentales de la condición humana no pueden ser eliminados definitivamente sino solo combatidos temporalmente cuando se manifiestan en formas específicas. La peste eventualmente desaparecerá, pero las condiciones que hicieron posible su aparición permanecerán latentes, requiriendo vigilancia continua más que soluciones finales. Sus reflexiones sobre la memoria y el olvido revelan otra dimensión crucial de su perspectiva ética. Rieux sabe que la mayoría de los habitantes de Oran olvidarán rápidamente las lecciones de solidaridad que aprendieron durante la crisis y regresarán a formas más egoístas de vida una vez que la amenaza inmediata haya pasado. Esta previsión no lo desilusiona porque no esperaba que la experiencia transformara permanentemente la naturaleza humana. Pero ¿cómo puede sostenerse psicológicamente este tipo de compromiso ético cuando no ofrece las satisfacciones habituales del heroísmo reconocido o el progreso mensurable hacia objetivos definidos? Capítulo 7. El mito de la felicidad. ¿Por qué debemos imaginar a Sísifo feliz en una carta que escribió a su amigo René Char durante el otoño de 1943, mientras trabajaba como periodista clandestino para la resistencia francesa? Camus reveló el ensayo más radical de toda su filosofía: la lucha hacia las cimas basta para llenar el corazón de un hombre. Esta frase, que más tarde se convertiría en la conclusión del mito de Sísifo, no surgía de optimismo superficial sino de una comprensión revolucionaria sobre la naturaleza de la satisfacción humana que desafiaba milenios de pensamiento occidental sobre lo que constituye una vida plena. La felicidad tradicional,
Tal como la concebían tanto las filosofías hedonistas como las religiones prometedoras de paraísos futuros, dependía de la consecución de objetivos específicos, placeres obtenidos. Metas alcanzadas, deseos satisfechos. Esta concepción implicaba que la felicidad era un estado terminal que podía ser logrado y preservado una vez que se hubieran cumplido ciertas condiciones. Pero Camus había reconocido que esta forma de entender la satisfacción humana era fundamentalmente defectuosa porque convertía la felicidad en rehén de circunstancias externas que nunca pueden ser controladas completamente. La felicidad de Sísifo emerge de una fuente completamente diferente, no de la conquista de su piedra sino del acto mismo de empujarla. Esta distinción transforma radicalmente lo que significa estar satisfecho con la propia existencia. En lugar de diferir la gratificación hasta que se alcancen estados futuros ideales, es posible encontrar satisfacción inmediata en cualquier actividad que requiera la aplicación completa de capacidades personales, independientemente de si tal actividad produce resultados permanentes. Esta comprensión había emergido de la experiencia personal de Camus con actividades que le proporcionaban satisfacción auténtica sin prometerle recompensas externas duraderas. Su amor por nadar en el Mediterráneo le había enseñado que la alegría podía surgir del simple contacto entre el cuerpo y el agua, experiencia que terminaba tan pronto como salía del mar pero que conservaba su valor intrínseco. Su pasión por el teatro amateur le había mostrado que crear belleza temporal podía ser tan satisfactorio como producir obras que duraran siglos. La revolución conceptual consistía en reconocer que estas experiencias no eran consolaciones menores para personas incapaces de lograr formas superiores de éxito, sino ejemplos de la forma más auténtica de satisfacción humana, aquella que no depende de validación externa ni de permanencia en el tiempo. Sísifo puede ser feliz porque ha descubierto que empujar piedras, cuando se hace con atención completa y aceptación total, es una actividad intrínsecamente valiosa. Esta perspectiva también revelaba por qué tantas personas que habían alcanzado objetivos que supuestamente garantizaban felicidad se encontraban vacías y desorientadas. Habían organizado sus vidas alrededor de la conquista de metas específicas sin desarrollar la capacidad de encontrar satisfacción en procesos que no conducían hacia resultados predefinidos. Una vez alcanzados sus objetivos, carecían de recursos internos para generar nuevas formas de significado. Sísifo, por el contrario, es inmune a esta forma de desilusión porque nunca había esperado que su actividad lo condujera hacia un estado diferente del que experimentaba mientras empujaba. Su felicidad no dependía de progreso hacia metas futuras sino de la calidad de atención que traía a su tarea presente. Esta atención transformaba incluso la actividad más aparentemente monótona en oportunidad para formas sofisticadas de experiencia consciente. Pero Camus era cuidadoso de distinguir entre la felicidad auténtica de Sísifo y formas patológicas de resignación que simplemente enmascaran desesperación profunda. Sísifo no es feliz porque haya perdido la capacidad de imaginar alternativas a su situación, sino porque ha elegido conscientemente encontrar valor en la situación que realmente enfrenta. Esta elección requiere lucidez completa sobre su condición más que ignorancia o negación de sus limitaciones. La alegría de Sísifo tampoco surge de masoquismo que encuentra placer en el sufrimiento como tal. Emerge del reconocimiento de que cualquier actividad, incluso aquellas impuestas por circunstancias adversas, puede convertirse en ocasión para el ejercicio de capacidades humanas específicas que proporcionan satisfacción cuando se desarrollan completamente. Sísifo puede experimentar orgullo artesanal en su técnica para mover la piedra, contemplación estética de los paisajes que observa durante su trabajo o simple gratitud física por la fortaleza de su cuerpo. Esta comprensión tenía implicaciones transformadoras para cómo evaluar las actividades que constituyen la mayoría de cualquier vida humana ordinaria. Trabajos que parecían insignificantes cuando se medían en términos de impacto histórico podían revelar dimensiones inesperadas de satisfacción cuando se abordaban con la atención apropiada.
Relaciones que no prometían perfección romántica podían proporcionar formas auténticas de conexión cuando se aceptaban sin expectativas irrealistas. Pero ¿cómo puede cultivarse prácticamente esta capacidad de encontrar satisfacción en actividades que no prometen resultados permanentes ni reconocimiento social? Capítulo 8, Jean-Baptiste Clamence. El juez penitente en los bares brumosos de Ámsterdam, ciudad de canales concéntricos que Camus eligió como símbolo perfecto del infierno moderno, creó a su personaje más perturbador y revelador, Jean-Baptiste Clamence, el abogado parisino que había descubierto la hipocresía fundamental de toda su existencia anterior y que ahora se dedicaba a desenmascarar las mentiras similares que operaban en las vidas de otros. Esta confesión monológica, desarrollada en la caída, no representaba un abandono de la filosofía absurda sino su aplicación más implacable a las formas sofisticadas de autoengaño que caracterizan la vida intelectual contemporánea. Clamence había vivido durante décadas como ejemplo perfecto del humanista burgués ilustrado, defendía causas nobles en los tribunales, contribuía a organizaciones benéficas, cultivaba amistades con artistas e intelectuales, mantenía opiniones progresistas sobre cuestiones sociales. Su autoimagen dependía completamente de estas actividades virtuosas que le proporcionaban satisfacción moral constante y admiración social. Sin embargo, un evento aparentemente trivial había destruido toda esta construcción psicológica cuidadosamente mantenida. Una noche, mientras caminaba por un puente del Sena, había escuchado la risa de una mujer que acababa de saltar al agua para suicidarse. En lugar de intentar rescatarla, había continuado caminando, racionalizando su inacción a través de argumentos sobre la futilidad de tales intentos de salvamento y los peligros de intervenir en decisiones personales de otros. Solo días después había reconocido que su verdadera motivación había sido cobardía física y miedo a comprometer su comodidad personal por una extraña. Esta revelación había iniciado un proceso de autoexamen que demolió sistemáticamente todas sus ilusiones sobre sus propias motivaciones. Descubrió que su carrera como abogado defensor había estado motivada tanto por vanidad profesional como por compasión hacia los oprimidos. Sus contribuciones caritativas habían servido para mantener su imagen de generosidad más que para aliviar sufrimiento ajeno. Sus amistades intelectuales habían funcionado como medios para confirmar su sofisticación cultural más que como conexiones humanas auténticas. Pero lo más devastador había sido el reconocimiento de que estas motivaciones mixtas no lo distinguían de otros sino que lo convertían en representante típico de su clase social y época histórica. La buena conciencia de la burguesía ilustrada se basaba sistemáticamente en formas sutiles de autoengaño que permitían a las personas mantener identidades morales positivas sin examinar demasiado cuidadosamente las consecuencias reales de sus acciones. La respuesta de Clamence a esta crisis de autenticidad había sido desarrollar lo que denominaba su profesión de juez penitente. Se confesaba públicamente con otros para inducirlos a reconocer sus propias formas de hipocresía mediante el ejemplo de su honestidad brutal consigo mismo. Esta técnica operaba a través de un mecanismo psicológico específico, al revelar sus propias motivaciones ocultas con detalle implacable. Creaba condiciones donde sus interlocutores se sentían impulsados a examinar similarmente sus propias racionalizaciones. Sin embargo, Camus revelaba gradualmente que incluso esta confesión aparentemente honesta funcionaba como forma sofisticada de manipulación psicológica. Clamence había encontrado en su papel de penitente público una nueva fuente de superioridad moral. Se consideraba más auténtico que aquellos que aún mantenían ilusiones sobre sus propias virtudes. Su humildad performativa enmascaraba orgullo intelectual que era más sutil pero no menos problemático que la vanidad que había reemplazado. Esta comprensión llevaba a la filosofía camusiana hacia territorio particularmente complejo. ¿Es posible la honestidad completa consigo mismo? ¿O toda autorreflexión está inevitablemente contaminada por formas de autoengaño que simplemente se vuelven más sofisticadas conforme desarrollamos mayor capacidad de análisis psicológico? Clamence representaba la posibilidad inquietante de que el reconocimiento de la hipocresía pudiera convertirse en nueva forma de hipocresía.
La estructura confesional de la caída también exploraba las relaciones complejas entre culpa individual y responsabilidad colectiva que habían emergido como temas centrales en la cultura europea posterior a la Segunda Guerra Mundial. Clemenceau vivía en una época donde era imposible mantener inocencia completa sobre las atrocidades cometidas en nombre de ideologías que muchos intelectuales habían apoyado o tolerado pasivamente. Su confesión particular sobre el incidente del puente funcionaba como metáfora para las formas más generales de complicidad que caracterizaban la vida en sociedades donde el bienestar individual dependía de sistemas que producían sufrimiento para otros. La mayoría de las personas, como Clemenceau, preferían no examinar demasiado cuidadosamente las conexiones entre su comodidad personal y las injusticias que la hacían posible. Pero ¿existe alguna forma de escapar de estos círculos concéntricos de autoengaño, o la condición humana nos condena a formas cada vez más sofisticadas de mala fe? Capítulo 9. La revuelta contra el silencio del universo en las páginas de El hombre rebelde, escritas durante los años posteriores a la liberación de París, cuando Europa emergía de las ruinas físicas y morales de la guerra, Camus formuló la distinción más crucial de toda su filosofía política, la diferencia radical entre la revuelta auténtica y la revolución ideológica. Esta distinción no emergía de especulación teórica sino de su observación directa de cómo diferentes respuestas al absurdo habían producido consecuencias históricas devastadoramente opuestas durante las décadas más sangrientas del siglo XX. La revuelta, tal como la definía, surge del reconocimiento súbito de que ciertas situaciones violan la dignidad humana de manera tan flagrante que ya no pueden ser toleradas silenciosamente. El momento de la revuelta no es intelectual sino visceral. El esclavo que dice no a su amo no lo hace porque haya desarrollado una teoría abstracta sobre la injusticia sino porque algo fundamental en su ser se niega a continuar aceptando humillación. Esta respuesta emerge de lo que Camus denominaba la medida común entre todos los seres humanos, el reconocimiento intuitivo de que existe un límite más allá del cual ningún ser consciente debería ser reducido. Pero lo crucial del análisis camusiano era su insistencia en que la revuelta auténtica afirma valores universales en el mismo momento en que rechaza condiciones específicas. Cuando el rebelde dice hasta aquí, pero no más allá, está declarando implícitamente que ciertos aspectos de la experiencia humana deben ser respetados en todos los individuos, no solo en sí mismo. Esta universalidad distingue la revuelta de la simple rebelión egoísta que busca mejores condiciones personales sin cuestionar los principios que permiten la opresión de otros. La revolución ideológica, por el contrario, parte del mismo reconocimiento inicial de injusticia pero lo desarrolla hacia conclusiones que traicionan sus impulsos originales. Los revolucionarios construyen sistemas teóricos que pretenden explicar todas las formas de sufrimiento humano a través de causas únicas, la estructura de clases, las diferencias raciales, los sistemas económicos específicos. Estas explicaciones totalizadoras los llevan a creer que eliminar las causas identificadas producirá automáticamente sociedades perfectas donde la injusticia será imposible. Esta promesa de perfección futura justifica, desde la perspectiva revolucionaria, cualquier cantidad de violencia presente necesaria para alcanzar el estado ideal proyectado. Los revolucionarios desarrollan lo que Camus llamaba lógica del todo o nada. Si el sistema actual es completamente corrupto y el futuro revolucionario será completamente justo, entonces no existen consideraciones morales que puedan limitar los métodos empleados para lograr la transformación. La magnitud del bien prometido autoriza cualquier magnitud de mal presente. Camus había observado esta dinámica operando tanto en movimientos fascistas como comunistas que habían devastado Europa durante su juventud. Ambas ideologías comenzaban con indignación legítima ante injusticias reales, desempleo masivo, humillación nacional, desigualdades económicas extremas. Pero ambas transformaban esta indignación en sistemas cerrados que justificaban atrocidades en nombre de futuros utópicos que nunca se materializarían según las promesas originales. La revuelta auténtica mantiene lo que Camus denominaba pensamiento del mediodía.
La claridad que reconoce simultáneamente la necesidad de resistir injusticias específicas y la imposibilidad de eliminar definitivamente todas las formas de sufrimiento humano. Esta claridad previene tanto la resignación pasiva como el fanatismo ideológico porque acepta que la condición humana incluye inevitablemente elementos trágicos que no pueden ser resueltos a través de reorganización social perfecta. El rebelde auténtico lucha por mejoras concretas sin esperar perfección absoluta. Combate formas específicas de crueldad sin pretender crear sociedades donde la crueldad sea imposible. Busca reducir sufrimiento innecesario sin imaginar que puede eliminar el sufrimiento que emerge de las limitaciones inherentes de la existencia mortal. Esta moderación en objetivos permite radicalidad sostenida en métodos porque no requiere violencia apocalíptica para justificar su legitimidad. La revuelta también se caracteriza por su rechazo de la nostalgia hacia pasados idealizados tanto como del optimismo hacia futuros prometidos. Opera en el presente donde las injusticias reales afectan a personas reales, y concentra su energía en modificar condiciones actuales más que en implementar visiones abstractas de cómo debería organizarse la sociedad humana idealmente. Esta orientación temporal transforma la naturaleza de la acción política desde proyecto de ingeniería social hacia forma de testimonio moral. El rebelde auténtico actúa no porque espere crear el reino de los cielos en la tierra, sino porque el acto mismo de resistir afirma valores que trascienden las circunstancias que motivaron la resistencia. Pero como puede distinguirse prácticamente entre revuelta auténtica y formas sofisticadas de resentimiento que utilizan el lenguaje de la justicia para enmascarar impulsos destructivos, capítulo 10. Calígula y los límites de la libertad absoluta. En las noches de 1938, mientras trabajaba como periodista en Alger Republicain y observaba el ascenso de regímenes totalitarios en toda Europa, Camus comenzó a escribir una obra teatral que exploraría las consecuencias lógicas de llevar la libertad absurda hasta sus extremos más peligrosos. Calígula, el emperador romano que la historia recordaría por su crueldad aparentemente irracional, se convirtió en sus manos en estudio de casos sobre cómo la comprensión legítima del absurdo puede corromperse cuando se transforma en justificación para el poder ilimitado sobre otros seres humanos. El Calígula de Camus no es un loco sádico sino un lógico implacable que ha reconocido que la vida carece de significado inherente y que ha decidido explorar todas las implicaciones de esta revelación, sin limitaciones morales convencionales. Su transformación comienza con experiencias genuinas del absurdo. La muerte súbita de su hermana y amante Drusilla le revela la arbitrariedad fundamental de la existencia, la fragilidad de todos los vínculos humanos, y la imposibilidad de encontrar justificaciones racionales para cualquier sistema de valores, pero donde otros personajes camusianos responden al absurdo desarrollando solidaridad con otros seres igualmente vulnerables. Calígula desarrolla una forma pervertida de superhombre nietzscheano que utiliza su poder imperial para demostrar prácticamente la arbitrariedad de todas las convenciones sociales. Si nada tiene significado objetivo, razona, entonces no existen límites morales que puedan restringir legítimamente las acciones de quien posee poder suficiente para imponer su voluntad. Esta lógica lo conduce hacia experimentos cada vez más extremos con la crueldad arbitraria, ejecuta ciudadanos por capricho, confisca propiedades sin justificación, obliga a senadores a participar en humillaciones públicas y proclama edictos absurdos que revelan la naturaleza convencional de todas las leyes. Cada acto de tiranía aparentemente irracional está diseñado para demostrar que las normas que gobiernan la civilización romana no tienen fundamentos más sólidos que su voluntad personal de mantenerlas o destruirlas. Sin embargo, Camus revela gradualmente que la libertad absoluta que Calígula cree haber alcanzado es en realidad una forma sofisticada de esclavitud. Su obsesión con demostrar la arbitrariedad de todos los valores lo convierte en prisionero de su propia lógica destructiva. No puede permitirse momentos de compasión espontánea o conexión humana auténtica porque tales experiencias contradirían su teoría sobre la meaninglessness universal.
Su libertad se reduce paradójicamente a la compulsión de destruir sistemáticamente todo lo que podría proporcionarle satisfacción genuina. La obra también explora cómo el poder absoluto corrompe incluso insights filosóficos legítimos transformándolos en justificaciones para la dominación. Calígula había comenzado con reconocimiento válido del absurdo, pero su posición como emperador le había proporcionado medios para experimentar con esta comprensión usando otros seres humanos como material de laboratorio. Esta posibilidad de experimentación ilimitada había pervertido su búsqueda inicial de autenticidad en ejercicio de crueldad sistemática. Los otros personajes de la obra representan diferentes respuestas posibles al totalitarismo absurdista que Calígula encarna. Algunos intentan mantener dignidad a través de la resistencia pasiva, continuando sus actividades rutinarias como si la tiranía fuera fenómeno temporal que eventualmente pasaría. Otros desarrollan conspiraciones activas para derrocar al emperador, reconociendo que ciertas formas de poder son inherentemente corruptoras independientemente de las intenciones iniciales de quienes las ejercen. Pero Camus era particularmente interesado en aquellos personajes que reconocían la validez de los insights filosóficos de Calígula sobre el absurdo mientras rechazaban las conclusiones prácticas que él derivaba de tales insights. Estos personajes habían aprendido a vivir con la conciencia de meaninglessness sin utilizar esta conciencia como licencia para la crueldad hacia otros. Habían desarrollado lo que podríamos llamar sabiduría absurda, la capacidad de aceptar la arbitrariedad fundamental de la existencia sin perder respeto por los límites que hacen posible la convivencia humana. La muerte eventual de Calígula no resulta de fuerzas morales cósmicas que castigan su maldad, sino de la rebelión práctica de aquellos que se niegan a tolerar indefinidamente su tiranía. Su asesinato no restaura significado objetivo al mundo ni valida sistemas de valores absolutos. Simplemente elimina una manifestación específica de poder corrupto que había hecho imposible formas más modestas pero auténticas de florecimiento humano. Pero ¿cómo pueden establecerse límites legítimos sobre la libertad individual sin caer en formas de autoritarismo que reproduzcan los problemas que intentan resolver? Capítulo 11. El sol argelino. Geografía como filosofía bajo el sol implacable del mediodía argelino, donde las sombras se reducen a líneas mínimas y la luz elimina todos los matices intermedios. Camus desarrolló la comprensión más distintiva de toda su obra, que la geografía no es simplemente el decorado donde ocurre el pensamiento sino la fuente misma de ciertas formas de claridad filosófica que son imposibles en climas más templados. No soy filósofo, soy artista, repetía constantemente, rechazando las categorizaciones académicas porque había comprendido que sus insights más profundos emergían de la experiencia sensorial directa del mundo mediterráneo más que de la especulación intelectual abstracta. La luz africana había forjado en él una sensibilidad particular que veía la realidad sin los filtros románticos que caracterizan a las culturas del norte europeo. Donde otros encontraban melancolía poética en paisajes brumosos o misterio sublime en bosques sombríos, él había desarrollado una preferencia estética y filosófica por la claridad brutal que no permite refugios donde esconder ilusiones consoladoras. Esta preferencia no era meramente temperamental sino epistemológica. Creía que ciertas verdades sobre la condición humana solo pueden ser percibidas bajo condiciones de luminosidad extrema que eliminen las ambigüedades protectoras. El contraste entre el Mediterráneo y el norte se había vuelto central en su comprensión de diferentes tradiciones filosóficas europeas. Las filosofías desarrolladas en climas fríos y húmedos tendían hacia la introspección, la complejidad sistemática y la búsqueda de trascendencia que compensara la aparente hostilidad del mundo natural. Los pensadores nórdicos construían edificios conceptuales elaborados que proporcionaban refugio mental contra realidades físicas desagradables, desarrollando formas de espiritualidad que negaban o minimizaban la importancia del cuerpo y el mundo material. La sensibilidad mediterránea, por el contrario, había desarrollado formas de sabiduría que afirmaban la experiencia corporal directa como fuente válida de conocimiento sobre la naturaleza fundamental de la existencia. El sol, el mar,
y la piedra no eran obstáculos que debían ser trascendidos sino maestros que enseñaban lecciones sobre permanencia, cambio, y la belleza que puede emerger de la aceptación completa de condiciones materiales específicas. Esta diferencia geográfica explicaba por qué Camus se sentía más conectado con pensadores griegos antiguos que con filósofos alemanes modernos. Los presocráticos habían desarrollado sus cosmologías mientras observaban el mismo paisaje mediterráneo que él contemplaba diariamente, y sus insights sobre la unidad subyacente entre los elementos naturales resonaban con su experiencia personal de vivir en contacto directo con fuerzas elementales. Heráclito había comprendido el flujo constante de la realidad mientras observaba el movimiento de las olas. Camus redescubría verdades similares durante sus sesiones matutinas de natación en la bahía de Argel. Sin embargo, su filosofía del mediodía no implicaba simple regreso nostálgico hacia sabiduría antigua sino síntesis creativa entre insights mediterráneos tradicionales y conciencia moderna sobre el absurdo. Los griegos habían vivido en armonía relativa con su ambiente natural, pero esta armonía dependía de formas de ingenuidad cosmológica que ya no eran accesibles para individuos educados en métodos científicos modernos. Camus debía encontrar maneras de preservar la afirmación griega del mundo material sin adoptar sus explicaciones míticas sobre el orden cósmico. La solución que desarrolló combinaba lucidez moderna sobre la ausencia de significado inherente en la naturaleza con capacidad mediterránea para encontrar belleza y satisfacción en la experiencia sensorial directa. Era posible amar el sol sin creer que el sol respondiera a ese amor. Era posible experimentar alegría en contacto con el agua sin interpretar esta alegría como evidencia de armonía cósmica. Era posible encontrar paz en paisajes naturales sin proyectar intenciones benévolas sobre las fuerzas que habían creado tales paisajes. Esta síntesis tenía implicaciones específicas para cómo vivir en sociedades urbanas modernas que habían perdido contacto con ritmos naturales básicos. Camus desarrolló prácticas deliberadas para mantener conexión con fuentes elementales de experiencia que proporcionaban contrapeso necesario contra la artificialidad de la vida civilizada. Sus caminatas matutinas por las calles de París intentaban recrear algo de la claridad que había experimentado en senderos costeros de Argelia. Sus escapadas regulares al campo francés buscaban restaurar formas de percepción que se embotaban durante periodos prolongados de existencia completamente urbanizada. Pero reconocía también que su sensibilidad mediterránea podía convertirse en limitación si se transformaba en simple nostalgia por paisajes perdidos de la infancia. La geografía había proporcionado el contexto inicial para ciertos insights, pero estos insights debían poder funcionar en cualquier ambiente donde las personas enfrentaran desafíos existenciales similares. Pero ¿cómo puede preservarse esta claridad mediterránea en culturas donde las condiciones físicas y sociales requieren formas diferentes de adaptación al absurdo de la existencia? Capítulo 12. La solidaridad de los condenados en los barracones de prisioneros donde había sido internado brevemente. Durante la guerra, Camus experimentó una revelación que transformaría completamente su comprensión de las relaciones humanas. La descubierta de que el reconocimiento compartido de vulnerabilidad universal puede generar formas de solidaridad más auténticas y duraderas que aquellas basadas en ideologías comunes, intereses mutuos o afinidades culturales. Esta solidaridad no surgía de sentimientos nobles sobre la fraternidad humana sino del reconocimiento práctico de que todos los seres conscientes enfrentan la misma condición fundamental: existir sin garantías en un universo indiferente que no ofrece explicaciones sobre el propósito de tal existencia. La imagen de los condenados se había vuelto central en su pensamiento porque capturaba perfectamente la situación existencial que todos los humanos comparten independientemente de sus circunstancias particulares. Como prisioneros esperando ejecuciones que pueden llegar en cualquier momento por razones que no necesariamente comprenden, todos los seres humanos viven bajo la sentencia de muerte que representa la mortalidad universal. Esta condición compartida crea la base para reconocimiento mutuo que trasciende diferencias de nacionalidad, clase social, educación o creencias religiosas. Sin embargo,
Camus había observado que la mayoría de las personas evitan reconocer esta vulnerabilidad compartida porque genera ansiedad existencial que prefieren no confrontar directamente. Desarrollan estrategias elaboradas para mantener ilusiones de seguridad y control que los protegen temporalmente del reconocimiento de su fragilidad fundamental. Estas estrategias incluyen identificación obsesiva con grupos específicos que proporcionan sensaciones de pertenencia, acumulación de posesiones o logros que crean ilusiones de permanencia, o adopción de sistemas de creencias que prometen protección especial para aquellos que los aceptan. Pero las crisis extremas tienen el poder de destruir estas defensas psicológicas y revelar la vulnerabilidad subyacente que conecta a todos los seres conscientes. Durante la guerra, cuando las estructuras sociales normales se colapsaban y las diferencias habituales de estatus perdían relevancia ante amenazas que afectaban por igual a todas las clases sociales, había sido posible observar formas espontáneas de cooperación y compasión que habitualmente permanecían ocultas bajo competencias sociales convencionales. Esta solidaridad de los condenados se caracterizaba por ausencia completa de condescendencia o superioridad moral. Quienes habían reconocido genuinamente su propia vulnerabilidad no podían adoptar actitudes paternalistas hacia otros que enfrentaban dificultades similares porque comprendían que las circunstancias que habían afectado a otros podrían afectarlos igualmente a ellos mismos. Esta comprensión eliminaba tanto la arrogancia de los afortunados como el resentimiento de los desafortunados, creando condiciones para formas de reciprocidad basadas en reconocimiento mutuo más que en caridad unidireccional. Camus también había observado que esta solidaridad se manifestaba más claramente en situaciones donde las personas debían enfrentar sufrimiento que no podía ser eliminado a través de medidas prácticas sino solo soportado, con dignidad. Los pacientes en hospitales para enfermos terminales, los habitantes de ciudades bombardeadas, los refugiados separados permanentemente de sus hogares, todos desarrollaban formas de apoyo mutuo que no dependían de esperanzas de soluciones definitivas sino de acompañamiento durante experiencias que debían ser atravesadas individualmente pero no necesariamente en aislamiento completo. Sin embargo, reconocía también los límites y peligros potenciales de esta solidaridad basada en vulnerabilidad compartida. Podía degenerar en autocompasión colectiva que se complacía en el sufrimiento común sin buscar formas constructivas de responder a circunstancias adversas. Podía transformarse en resentimiento grupal contra aquellos que parecían haber escapado de dificultades similares. O podía utilizarse como justificación para exigir sacrificios de otros en nombre de solidaridad con víctimas que no habían solicitado tal representación. La solidaridad auténtica requería equilibrio delicado entre reconocimiento de conexiones fundamentales y respeto por diferencias individuales que hacían que cada persona enfrentara circunstancias específicas de maneras únicas. No todos los condenados experimentan su condición de la misma manera ni requieren las mismas formas de apoyo. La solidaridad genuina debe ser suficientemente flexible para adaptarse a necesidades diversas sin perder su fundamento en reconocimiento de vulnerabilidad universal. Esta comprensión tenía implicaciones importantes para cómo evaluar movimientos sociales y políticos que afirmaban representar intereses de grupos oprimidos. Aquellos que emergían genuinamente de solidaridad entre personas que habían reconocido su vulnerabilidad compartida tendían a desarrollar objetivos modestos y métodos no violentos porque comprendían que el sufrimiento adicional raramente produce beneficios duraderos. Aquellos que surgían de resentimiento o ambición de poder tendían hacia objetivos utópicos y métodos extremos porque utilizaban el sufrimiento real de algunos como justificación para imponer teorías abstractas sobre todos. Pero ¿cómo puede institucionalizarse esta solidaridad espontánea sin que la institucionalización la corrompa en formas burocráticas que pierden conexión con las experiencias vividas que la motivaron inicialmente? Capítulo 13. Arte como última revuelta contra el absurdo en él. Pequeño estudio que alquiló en la Rue de Chanaleyes durante sus primeros años parisinos, mientras intentaba equilibrar su trabajo periodístico con su vocación literaria, Camus llegó a una comprensión que definiría toda su producción creativa posterior.
El arte no era simplemente una forma de entretenimiento o expresión personal, sino la modalidad más pura de revuelta contra la condición absurda de la existencia. Esta revuelta no aspiraba a resolver el absurdo ni a escapar de él, sino a transformarlo en material para creaciones que afirmaran la capacidad humana de generar belleza y significado incluso en circunstancias que negaban cualquier garantía de que tales esfuerzos tuvieran importancia duradera. La creación artística se distinguía de otras formas de respuesta al absurdo porque combinaba aceptación lúcida de la condición humana con rechazo activo de permitir que esta condición limitara las posibilidades de experiencia. El artista reconocía que sus obras no cambiarían la naturaleza fundamental del universo, que no proporcionarían respuestas definitivas a las preguntas existenciales que atormentaban a la humanidad, y que eventualmente serían destruidas por el tiempo como todo lo demás. Sin embargo, continuaba creando porque el acto mismo de creación constituía una afirmación de valores humanos que conservaban su validez independientemente de su duración temporal. Esta perspectiva transformaba radicalmente lo que significaba el éxito o fracaso artístico. Las obras no necesitaban alcanzar perfección estética absoluta ni generar reconocimiento universal para justificar el esfuerzo invertido en su creación. Su valor residía en su función como testimonios de que los seres humanos pueden responder a la indiferencia cósmica con actos creativos que expresan formas específicamente humanas de dignidad, aunque tales expresiones sean temporales y no cambien las condiciones fundamentales que las motivaron. Camus había observado que los artistas auténticos frecuentemente trabajaban con una intensidad que parecía desproporcionada comparada con los resultados que podían esperar razonablemente de sus esfuerzos. Pintores que sabían que sus cuadros podrían nunca ser vistos por otros continuaban perfeccionando técnicas durante décadas. Escritores que no tenían garantías de publicación dedicaban años a revisar manuscritos que podrían permanecer en cajones indefinidamente. Músicos componían sinfonías que quizás nunca serían interpretadas. Esta aparente irracionalidad se revelaba como forma superior de racionalidad cuando se comprendía que estos artistas habían encontrado en la actividad creativa misma una fuente de satisfacción que no dependía de resultados externos. El proceso de transformar experiencias caóticas en formas organizadas, de encontrar palabras precisas para emociones previamente inarticuladas, de descubrir combinaciones inesperadas de colores o sonidos, proporcionaba formas inmediatas de gratificación que justificaban el esfuerzo invertido independientemente de si otros reconocían el valor de los productos finales. Sin embargo, la creación artística también funcionaba como forma de comunicación que podía establecer conexiones entre individuos que habían reconocido la condición absurda de maneras similares. Las obras auténticas transmitían no solo información sobre experiencias específicas, sino también actitudes hacia la existencia que podían resonar con otros que enfrentaban desafíos existenciales comparables. Esta resonancia creaba formas de solidaridad que trascendían diferencias de época, cultura o circunstancias personales. Camus distinguía cuidadosamente entre arte auténtico que emergía de confrontación honesta con el absurdo y formas de arte que funcionaban como escape de tal confrontación. El arte escapista proporcionaba fantasías consoladoras que permitían a las audiencias evitar temporalmente el reconocimiento de su condición real, mientras que el arte auténtico intensificaba la conciencia de esta condición pero simultáneamente demostraba que podía ser soportada e incluso transformada en fuente de creación. Esta distinción explicaba por qué Camus valoraba más a artistas como Dostoyevsky o Melville, que habían explorado las dimensiones más perturbadoras de la experiencia humana, sin ofrecer resoluciones falsamente optimistas, que a aquellos que proporcionaban entretenimiento agradable pero superficial. Los grandes artistas no minimizaban las dificultades de la existencia, sino que las transformaban en material para obras que afirmaban la capacidad humana de encontrar belleza incluso en circunstancias adversas. Su propia práctica como escritor ilustraba estos principios. Sus novelas no concluían con resoluciones que restauraran armonía cósmica ni con mensajes que prometieran soluciones definitivas a los problemas que exploraban.
En lugar de esto, dramatizaban cómo individuos específicos respondían a situaciones donde las opciones disponibles eran limitadas y ninguna elección garantizaba resultados completamente satisfactorios. Pero ¿cómo puede el arte mantener su función de revuelta auténtica sin convertirse en simple decoración estética que embellece la condición absurda sin desafiarla genuinamente? Capítulo 14. El hombre revoltado versus el revolucionario en los cafés de Saint-Germain-des-Prés durante las intensas discusiones que siguieron a la publicación de El hombre rebelde en 1951, Camus se encontró defendiendo una distinción que muchos de sus contemporáneos consideraban artificial o políticamente ingenua: la diferencia fundamental entre el hombre revoltado que dice no a injusticias específicas y el revolucionario que promete transformar radicalmente la condición humana a través de la violencia sistemática. Esta distinción no emergía de moderación temperamental sino de su análisis implacable de cómo diferentes respuestas al sufrimiento humano habían producido consecuencias históricas devastadoramente opuestas durante el siglo más sangriento de la historia europea. El hombre revoltado actúa desde lo que Camus denominaba pensamiento de límite. Reconoce que existen situaciones donde la dignidad humana está siendo violada de manera tan flagrante que la pasividad se convierte en complicidad, pero simultáneamente reconoce que ninguna causa, por noble que sea, justifica la eliminación sistemática de aquellos considerados obstáculos para su realización. Esta tensión entre la necesidad de resistir y la necesidad de preservar límites morales crea lo que él llamaba la medida rebelde, una forma de acción que busca reducir injusticias específicas sin pretender eliminar definitivamente todas las formas de sufrimiento humano. El revolucionario, por el contrario, opera desde lo que Camus identificaba como lógica del todo o nada. Si el sistema actual es completamente corrupto y el futuro revolucionario será completamente justo, entonces cualquier cantidad de violencia presente está justificada por la magnitud del bien prometido. Esta lógica transforma la indignación legítima ante injusticias reales en fanatismo que considera a los seres humanos actuales como material sacrificable para construir sociedades futuras perfectas. La diferencia crucial no residía en los objetivos declarados, que frecuentemente eran similares, sino en la relación con los medios empleados para alcanzarlos. El hombre revoltado mantiene lo que Camus llamaba respeto por el adversario, incluso cuando combate sistemas o individuos que considera injustos. Reconoce que sus oponentes comparten la misma vulnerabilidad humana fundamental que él está defendiendo. Esta recognition impone límites sobre los métodos que está dispuesto a emplear porque comprende que utilizar medios que niegan humanidad básica contradice los valores que supuestamente está defendiendo. El revolucionario, sin embargo, desarrolla lo que Camus denominaba lógica del enemigo absoluto. Aquellos que se oponen a la revolución no son meramente equivocados sino ontológicamente diferentes, representantes de fuerzas históricas que deben ser eliminadas para que emerja la humanidad auténtica. Esta deshumanización del oponente elimina restricciones morales sobre la violencia porque los enemigos de la revolución han perdido derecho a consideración ética. Camus había observado esta dinámica operando tanto en movimientos fascistas como comunistas, ambos surgidos de indignación comprensible ante injusticias reales pero transformados en maquinarias de destrucción masiva a través de promesas de perfección futura que justificaban cualquier crueldad presente. Los nazis habían comenzado con resentimiento legítimo sobre humillaciones nacionales y dificultades económicas, pero habían canalizado estas frustraciones hacia fantasías sobre pureza racial que requerían exterminio sistemático de poblaciones enteras. Los comunistas habían comenzado con compasión auténtica por la explotación de trabajadores, pero habían desarrollado teorías sobre necesidad histórica que justificaban liquidación de clases sociales completas. La crítica camusiana del revolucionarismo no implicaba defensa del status quo ni resignación ante injusticias existentes. El hombre revoltado era tan radical como cualquier revolucionario en su rechazo de condiciones que degradaban la dignidad humana,
pero su radicalismo se manifestaba a través de resistencia persistente a males específicos más que a través de proyectos utópicos que prometían eliminar el mal como categoría permanente de la experiencia humana. Esta resistencia requería lo que Camus llamaba paciencia rebelde, la capacidad de continuar luchando por mejoras parciales sin desanimarse por la imposibilidad de soluciones definitivas. El hombre revoltado comprende que combatir la peste no significa erradicarla para siempre, sino estar preparado para resistirla cada vez que reaparezca bajo formas nuevas o familiares. La distinción también tenía implicaciones para cómo evaluar el éxito o fracaso de movimientos sociales. Los revolucionarios tendían a medir sus logros según proximidad a objetivos utópicos que nunca podían alcanzarse completamente, lo que los conducía hacia escalaciones de violencia conforme sus promesas originales se revelaban irrealizables. Los hombres revoltados podían encontrar satisfacción en mejoras concretas que reducían sufrimientos específicos sin resolver problemas fundamentales de la condición humana. Pero ¿cómo puede mantenerse esta moderación rebelde cuando se enfrenta a injusticias tan extremas que parecen requerir respuestas igualmente extremas para ser combatidas efectivamente? Capítulo 15. La medida humana. Ni víctima ni carrasco. El 4 de enero de 1960, en una carretera helada cerca de Villeblevin, un accidente automovilístico terminó abruptamente con la vida de Albert Camus, pero no antes de que hubiera articulado la síntesis final de toda su filosofía en una frase que resumía décadas de reflexión sobre los límites necesarios de la acción humana: ni víctima ni carrasco. Esta formulación aparentemente simple contenía la respuesta más madura de Camus al problema central que había obsesionado a toda su generación: cómo mantener dignidad moral en un siglo que parecía ofrecer únicamente la alternativa entre sufrir injusticias pasivamente o cometerlas activamente. La medida humana que Camus proponía no era cambre maíz tibio entre extremos, sino reconocimiento preciso de los límites inherentes que definen la condición humana auténtica. Rechazar el papel de víctima significaba negarse a utilizar el sufrimiento propio como excusa para la pasividad o como justificación para el resentimiento que eventualmente se transformaría en crueldad hacia otros. Rechazar el papel de carrasco significaba reconocer que ninguna causa, por noble que fuera, podía justificar la reducción de otros seres humanos a meros instrumentos para la realización de objetivos abstractos. Esta doble negación creaba un espacio intermedio donde era posible la acción moral auténtica, resistencia a la injusticia que no se transformaba en nueva forma de tiranía, compasión hacia el sufrimiento que no degeneraba en autocompasión, lucha por mejores condiciones que no prometía perfección imposible. Era el territorio del hombre revoltado que había encontrado su equilibrio entre necesidad de actuar y necesidad de preservar los valores humanos que justificaban tal acción. El legado intelectual de Camus se manifestaría en múltiples corrientes de pensamiento que emergerían durante las décadas posteriores a su muerte. Sus insights sobre el absurdo anticiparon desarrollos en filosofía existencial y psicología humanística que explorarían más sistemáticamente las implicaciones de vivir sin garantías cósmicas sobre el significado. Su análisis de la mentalidad revolucionaria versus la revuelta auténtica influyó en movimientos de resistencia no violenta que aplicarían principios camusianos a luchas por derechos civiles y justicia social. Sus reflexiones sobre la solidaridad humana que emerge del reconocimiento de vulnerabilidad compartida se volverían particularmente relevantes en una época caracterizada por crisis globales que revelan la interdependencia fundamental de todos los seres humanos independientemente de sus diferencias nacionales, culturales o ideológicas. El cambio climático, las pandemias y la amenaza nuclear han creado condiciones donde la supervivencia de cualquier grupo humano depende de formas de cooperación que trascienden divisiones tradicionales. Su comprensión del arte como revuelta contra el absurdo continúa inspirando a creadores que buscan formas de expresión que afirmen posibilidades humanas sin negar las limitaciones reales dentro de las cuales deben operar.
Su ejemplo como escritor que mantuvo integridad artística sin aislarse de preocupaciones sociales urgentes proporciona modelo para intelectuales que rechazan tanto el arte puramente estético como la propaganda política, disfrazada de cultura, quizás más importante, su demostración de que es posible vivir con lucidez completa sobre la condición absurda sin sucumbir ni al nihilismo ni al fanatismo continúa ofreciendo orientación para individuos que enfrentan la tarea de crear significado personal. En sociedades que han perdido fundamentos tradicionales de autoridad moral. Sus técnicas para encontrar satisfacción en actividades que no prometen resultados permanentes permanecen relevantes en culturas obsesionadas con éxito mensurable y progreso continuo. La medida humana que Camus Articulated también proporciona criterios para evaluar movimientos políticos y sociales contemporáneos. Aquellos que mantienen respeto por la complejidad humana y rechazan soluciones que requieren deshumanización de oponentes reflejan principios camusianos, mientras que aquellos que prometen transformaciones totales a través de métodos que niegan dignidad básica revelan las tendencias totalitarias que él había identificado como amenazas permanentes para la civilización. Su legado final no reside en ninguna doctrina específica sino en su demostración de que los seres humanos pueden responder a la ausencia de garantías cósmicas sobre el propósito de la existencia con formas de heroísmo cotidiano que afirman valores humanos sin pretender que tales valores posean validez absoluta. Esta afirmación modesta pero persistente de la dignidad humana en circunstancias que no prometen recompensas definitivas constituye quizás la forma más auténtica de grandeza accesible para seres conscientes en un universo indiferente.